vamos a estar estudiando también de esta manera con las presentaciones que ya tenemos preparadas para seguir aprendiendo sobre salud sexual, sobre sexología clínica, como por ejemplo la que tengo acá a mi costado, para que vos y yo sigamos contribuyendo para que la sexología se fortalezca cada vez más en Paraguay. Así también te vamos a enseñar desde aquí nuestro salón de clases. Vas a poder estudiar desde tu teléfono, desde tus redes sociales, desde tu correo, desde tu laptop. Lo importante para nosotros es que sigas estudiando. Muy buenas noches a todos y todas. Un gusto de vuelta a compartir con ustedes en este live, un viernes más, último viernes de abril. Por cuestiones técnicas, Carola no va a poder acompañarnos. Voy a reemplazarla, Carola, con el magíster, mister Ariel González. Espero le guste el reemplazo. Carola, te creció barba. Sí, y te quedaste sin pelo. Y me quedé sin pelo. Bueno, para nosotros es un gusto realmente en este espacio en donde podemos hablar de salud mental, podemos hablar de salud sexual, pero lo importante es que hablemos. La propuesta es que podamos hablar un poco de educación sexual. La intención es poder justamente pasar información, no solamente pasar información, debatir, compartir. Y como dice ahí, la educación sexual integral es un derecho y una necesidad de todas las personas. Entonces, es abrir el espacio como para poder también saber, qué sé yo, de repente si tienen curiosidad, si tienen alguna pregunta. Ariel. Bueno, primero, un saludo para todos y todas. Como ven ahí, bueno, yo soy Ariel González Galeano, María Rosa Pleyar. Y la idea del live, si bien yo estoy de sorpresa, pero estuve detrás de la producción. Y en esencia es, con todo lo que está sucediendo, con todos los cambios que estamos viendo, literalmente hablar de la educación sexual en el contexto que estamos viviendo, que es la pandemia, la cuarentena, y que si bien se va a ir flexibilizando, cuarentena inteligente, igual hay mucha información sobre sexualidad y justamente decíamos nosotros qué podemos hacer, cómo podemos seguir aportando para, bueno, seguir construyendo el tema de educación sexual. Y gente, definitivamente, pueden ir comentando, pueden ir preguntando lo que les llame la atención, lo que a ustedes les haga ruido, si bien por una cuestión de proceso siempre le digo a la gente, a mí me toca gerenciar ESIS, pero María Rosa gerencia los proyectos y es María Rosa quien literalmente tiene, primero que coordina los talleres que realizamos y coordina todo lo que tiene que ver la parte de formación. Sí, hay un par de factores que sí o sí para nosotros es importante, los profesionales que trabajamos en el ámbito justamente de educación sexual, de sexología clínica. Hablar de educación sexual es absolutamente primordial para hacer prevención en cuanto a situaciones que pueden darse en disfunciones, problemas asociados a situaciones de no solamente de conflictos de pareja, violencia, un montón de factores. Entonces, por eso decíamos hace rato el hecho de que es un derecho, en realidad debería ser protegido, nos permite poder tomar decisiones importantes con respecto a nuestra propia salud, nos permite la autonomía de poder decir cosas con respecto al hecho de si en realidad es lo que queremos o no queremos, no solamente en lo sexual, sino en cualquier ámbito de nuestra vida personal. Entonces, hay un par de factores que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el contexto de hacer educación sexual, entre ellos el hecho de poder contar con la formación suficiente, entender de qué vamos a hablar. Muchas personas, nosotros con Ariel a veces nos pasa que hay gente que, no sé, leyó un manual, la tapa del manual, se fue a una jornada y ni siquiera se pudo ir a la jornada completa, la jornada sexológica que solemos hacer anualmente, sino se fue a media jornada y ya educador sexual, porque escuchó o porque no tuvo miedo de decir sexo. Entonces, esa no es una formación consistente para poder justamente darle la solvencia y la seriedad que corresponde al tema de hacer educación sexual, ¿verdad? Implica una formación constante, implica actualización, implica el hecho de poder entender los límites que ofrece el tema de hacer educación sexual.
Y otra cosa, gente, si bien la idea, como siempre les decimos, siempre en los lives, pero en realidad en cualquier contexto, siempre nosotros decimos, y aquí hay una premisa que no supimos cómo solucionar. Le vamos a ir contando porque la idea es que ustedes nos cuenten, nosotros le contamos y juntos ir aprendiendo. Una de las cosas que nosotros solemos hacer en los talleres era justamente, bueno, después de presentarnos, después de decir sobre qué vamos a hablar en el taller, le dábamos la oportunidad a las personas a que escribieran en un papelito, tipo de manera anónima, y hacían tocorra hacia adelante, llegaba a nosotros. ESIS tiene una característica que siempre nos vamos entre dos personas, ¿verdad? María Rosa con María Eugenia, o Grecia, o Carola, o cualquiera de los otros profesionales que nos acompañan, o a veces también acompaño yo, o el chiste es que siempre estamos entre dos, ¿verdad? Entonces, la segunda persona era la persona que recibía los papelitos y con eso, ¿qué hacíamos? Le damos la chance a la gente de que pueda preguntar sobre sexualidad de manera anónima, solo que les prometemos que estuvimos viendo cómo podemos hacer esta cuestión de live y dar esa chance que podía existir en los talleres, pero no nos dio la tecnología, vamos a decirle, y técnicamente pueden ir preguntando desde su perfil la pregunta que se les ocurra y por ahí, si bien puede ser de manera chistosa, pero yo a todo el mundo le digo, bueno, pregunta el nombre de un amigo o de una amiga que tengas. No le cortes el recurso. O alguien que, bueno, igual la idea es perder la vergüenza y poder mencionar todas estas cuestiones que estamos tratando de insertar en la sociedad paraguaya, ¿verdad? Un gusto saludarles. Hola Luis, hola Paz, hola Luz, ¿cómo están? Mirta, se me escapó un nombre. Bueno, sí, un gusto poder verles. También. Bueno, como mencionaba Ariel, una de las características que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que hablar sobre sexualidad no es tan sencillo, no es tan fácil. Por eso también es el hecho de poder facilitar la posibilidad de hablar del tema. Entonces nosotros entendemos que muchas de las veces cuando se habla del tema sexo, sexualidad, entra dentro de un contexto de lo jocoso, de lo grosero. Entonces es poder manejar también esa situación. Cuando vamos a hablar de situaciones que puedan permitir hacer un contexto de educación, porque hay varias formas de hacer, de una forma formal, una informal, una no formal, tenemos que tener siempre en cuenta el elemento de cuál es nuestro objetivo con el tema de hacer. De repente puede ser una conversación más extendida y es intercambiar opiniones. Probablemente también puede ser una cuestión mucho más formal, instalar algún tipo de mensaje o aprendizaje. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abrir la posibilidad de hablar o hacer educación sexual. Exacto. Y una de las cosas, si bien la idea, gente, de verdad, es que esto sea lo más interactivo posible, nosotros les agradecemos muchísimo a todos y todas las que están participando. Y todos, exacto. Pero también queremos empezar con una recomendación que siempre, como decimos, la educación sexual primero que tiene que tener con un proceso. Una de las cosas que tiene la carrera de psicología de la Universidad Nacional particularmente es que en el tercer año de formación, de hecho, María Rosa, yo creo que somos, no sé si somos el primer o la segunda generación, no recuerdo, hace un tiempo ya, donde en el tercer año de la formación recibís el título de profesor en psicología para educación media. Entonces, realizamos práctica en colegio, tenemos didáctica especial, tenemos dinámica de grupos y tenemos estrategias para trabajar en nivel medio, ¿verdad? O como existen, por ejemplo, los institutos de educación superior, ¿verdad? Pero en esencia es primero la estrategia pedagógica para saber qué es pedagogía, luego la didáctica, y eso lo mismo es en sexualidad, o sea, tener todo el bagaje previo y después capacitarse en lo que tiene que ver con sexualidad, ¿verdad? A diferencia, en sexología decimos 3 áreas grandes, pero pueden haber muchísimas más, pero sobre todo la investigación, la clínica y la educación. Hoy estamos centrándonos en la educación y hay muchos sexólogos que son educadores sexuales y que se dedican a hacer educación sexual y les queremos dar esta recomendación que creo que creemos que les va a ser muy útil. Es un documento que nosotros conocemos a quienes lo habían realizado. Se llama Educación para la Sexualidad con Bases Científicas y ustedes pueden entrar a esa página web, nuestra página web, esisweb.com/documentos, buscan el nombre que dice Educación para la Sexualidad con Bases Científicas,
y lo bajan directamente de manera gratuita. Y lo genial de ese documento es un consenso de especialistas en el área. O sea, no es solamente, ay, sí, vamos a hacer y ya está, sino que de verdad muchos profesionales, tanto pedagogos, médicos, psicólogos, pero con trabajo en sexualidad, realizaron ese documento. Así que ahí fue la primera recomendación. Y que tienen las directrices que son importantes en el momento en el que podamos, no hace falta, o sea, leer nos puede permitir entender también cuál es el trabajo con respecto al tema de educación sexual. Justamente el nombre remarca algo que es importante en el tema de educación sexual, que tiene que ser con base científica. Acuérdense que hay diferencia entre el tema de tener una opinión, una recomendación, una experiencia personal, que no es necesariamente algo que se tenga que trasladar de forma general para todos. Entonces, cuando la intención es hacer educación sexual, es tener en cuenta ese elemento primordial que sea con base científica. Ok. Para todos también. Hola, Luis. Bueno, de todas maneras, la idea en serio, gente, si tienen alguna pregunta, primero queríamos partir de la estrategia. Como les decíamos hace rato, lastimosamente Carola no nos puede acompañar. Carola, a diferencia mía y de María Rosa, si bien María Rosa y yo somos docentes de la Universidad Nacional y de otras universidades, de tanto de grado y de posgrado, Carola tiene, no quiero decir cuántos años, pero más de 2 décadas de experiencia en lo que es el proceso educativo y manejo de grupos. Entonces, es una expertise bastante diferente a la que tenemos nosotros y encima de eso tiene la formación en sexología. En el caso de Carola, ella es sexóloga, o sea, tiene la especialización en sexología clínica, pero tiene mucho conocimiento también. Entonces, sin embargo, estamos nosotros dos y dijimos, bueno, también tenemos experiencia, vamos a ir hablando. Y lo que queremos plantear es lo siguiente. La primera pregunta es, ¿hay alguna pregunta que a ustedes les parezca que es muy difícil de abordar o de hacer educación sexual? Así que si alguno dice, creo que esto es difícil de enseñar, ¿qué les parece que es difícil de enseñar en sexualidad? Sé que, o por lo menos nos marca que estamos casi 100, no, ¿cuánto? No veo bien. Estoy usando anteojos, gente. 65. Bueno, pero 65 nos está marcando en este momento. Pero, ¿qué tema les parece a ustedes que es difícil trabajar en sexualidad? Si alguno dice o menciona, o si no, nosotros vamos a sacar las opciones que tenemos de lo que nuestra experiencia fue más difícil de enseñar. Mientras la gente un abrazo, Maga, ¿cómo estás? Mientras la gente se va animando a hacernos también la pregunta, hay ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer educación sexual, ¿verdad? Que hay unos lineamientos a considerar en aquellas personas que van a hacer educación sexual. Entre ellas está, como mencionaba Ariel, el tema de la formación, de poder tener justamente la didáctica, la pedagogía para poder aplicar los conocimientos, pero también ciertos elementos cuando es relacionado al tema de sexualidad, por ejemplo, el hecho de, para nosotros es primordial, que las personas que vayan a hacer educación sexual, Ariel, me interrumpí, justamente tengan esta formación, no solamente esta formación, sino también que entiendan y tengan bien trabajado el tema de su sexualidad. Ese es uno de los elementos primordiales que se pide cuando se hace el tema de educación sexual. Entonces, que eso no sea una interferencia con respecto al hecho de poder comunicar, y no solamente comunicar, sino asegurar el aprendizaje. Y también, bueno, gente, lo que pasa nomás es que quise ambientar nuestro live con música y bueno, casi se cayó el celular. Ese tema de tener conciencia con respecto a la sexualidad es un tema súper difícil. Hay personas que se dedican a hacer educación sexual y ustedes fíjense nomás cuando van a un taller, entre comillas, que dicen que es sexualidad. No digo que todos los talleres, la mayoría últimamente sí tienen formación y ya tienen la sexualidad trabajada, pero si se van a un lugar donde dicen que va a hacer educación sexual y la persona todo el tiempo se pasa hablando sexo anal, o gay, o orgía, o sea, ¿qué es lo que le pasa con la orgía? ¿O qué es lo que le pasa con el gay? ¿O qué es lo que le pasa con el sexo anal? Un educador sexual tiene que tener conciencia de su propia sexualidad para que eso no interfiera en su proceso de enseñanza. Así que de verdad es un trabajo que implica no solamente la capacitación
con la técnica, con el conocimiento, sino también la propia sexualidad de ese educador o de esa educadora sexual. Y enganchado a alguien que estaba hablando acá que decía que probablemente una de las cosas que sea difícil es el tema de identidad de género. Y una de las cosas justamente que tiene con esta cuestión es, si yo voy a hacer educación sexual y confundo la terminología, no entiendo bien, o el famoso, a mí me tocó escucharle una vez a alguien que me decía, yo, licenciada, yo hago así mi taller y le digo luego a los chicos a los que yo le hago, todo bien con los gays. Y ahí ya te da la primera reacción de choque de prejuicio. O sea, una persona que vaya a hacer educación sexual tiene que poder manejar y tiene que poder identificar si hay alguna limitación con respecto a algún tema que quiere abordar, ¿verdad? Entonces eso es parte del hecho de, inclusive de personas que trabajamos en el ámbito de educación sexual, podemos decir, bueno, con este tema no me siento tan cómodo, me tocó trabajar con un colega en algún momento que me decía, mira, yo lo del tema del aborto entiendo que es un límite para mí, por lo tanto ese, por ejemplo, es un tema que yo no podría abordar. Y eso es justamente el hecho de ser un buen educador sexual, identificar el límite que puede tener, la limitación que puede tener con respecto a ciertos temas y cuestionarse después por qué moviliza o no ese tema, ¿verdad? Exacto. Acá vienen las primeras preguntas. Doña Laura nos dice, lo difícil es enseñarle sexualidad a niñas de 12 años. Sí, es difícil, pero hay muchas estrategias. Vamos a ir llegando después por etapa evolutiva. También nos dice Pablo, prevención de abuso de niños y niñas en situación compleja y casos que van en aumento en Paraguay. Particularmente en este caso, don Pablo, definitivamente es una cuestión muy, lastimosamente, muy agrandada en nuestro contexto. Hay demasiadas situaciones de violencia actualmente con la cuarentena y el tema de los abusos de niños, niñas y adolescentes se disparó también con la cuarentena. Así que en este caso particular, no solamente que uno pueda aprender a reconocer cuándo es un abuso, sino que también denuncien gente. Sí. Eso tienen que denunciar. Un abrazo, Pablo, pero también justamente quería agregar algo con respecto a eso, que acá en Paraguay nosotros, bueno, en Latinoamérica pasa también que hay un prejuicio y un mito con respecto al tema de educación sexual. La gente cree que hacer educación sexual va a sexualizar al niño, a la niña, va a generar como una situación de exponerle algo que no corresponde. Hay gente que cree que hacer prevención sexual es mostrarle pornografía a los niños. Inclusive me acuerdo que con un grupo una vez habíamos trabajado de 8º grado y nos pidieron por favor el tema de la imagen y cuidado cuando los gráficos de los genitales o las partes del cuerpo ya lo habían trabajado desde 5º o 6º grado. Entonces también hay que ver los prejuicios que hay detrás del tema de la idea de hacer educación sexual. Exacto, esos prejuicios que hay que trabajarlos y hay que tenerlo en cuenta. Acá nos dice también don Luis Carlos, la identidad de género. Sí, la identidad de género es un tema complejo porque el concepto mismo de género, lastimosamente mucha gente piensa que cuando hablamos de género nos referimos literalmente a algo, uno, reciente, y dos, como si fuera que es inventado, ¿verdad? Famoso que la gente confunde lo que es el concepto de género, que hace rato está en las ciencias, con ciertos movimientos que mencionaban lo que es ideología de género. Si bien acá nuestra intención no es el que quiere creer en la luna que es de queso, el que quiere creer en que la tierra es plana o en el que quiere creer que la vacuna no existe, eso no nos vamos a meter en creencias. Pero el género como tal y la identidad como tal son conceptos y constructos que evidentemente, complejos por un lado, pero tenemos que poder trabajarlos y encontrar herramientas para explicarlo, desde a un niño, niña o adolescente hasta el adulto, pero donde tenemos más barreras es definitivamente con los adultos que bueno. Tiene que ver un poco con el tema también de la manera en la que fueron educados, los mensajes que se fueron introduciendo, la forma de reforzar esos mensajes de educación y justamente lo que estaba mencionando Leti, ¿verdad? Que creo que en su pregunta decía también justamente cómo es el tema con los adultos, ¿verdad? Cómo poder modificar esas creencias que tienen, que pueden ser rígidas. Entonces, acuérdense que el aprendizaje es un proceso y probablemente implique el hecho de hacer una reeducación con respecto a eso. Igual, cuidado con las situaciones de choque, porque las situaciones de choque lo que hacen es probablemente mantenerla cada uno en un contexto de brinca, de pelea con respecto al tema. Entonces, implica también algo de paciencia, el tema de abrir la conversación y por sobre todo también tratar y ir aprendiendo de manejarlo diferente, ¿verdad? Entender que es un aprendizaje diferente. Y también cuando trabajamos, una de las cosas, ya le vamos contando, gracias Leti por el aporte, cuando trabajamos en Paraguay, el tema de educación sexual en adultos mayores, hay que tener más paciencia. Primero porque es de otra generación, segundo porque de verdad las ideas están más rígidas ahí
Y eso no implica que no se pueda hacer, ¿verdad? Y no es tampoco que, niño, entonces es fácil. No, igual es difícil, igual cuesta, porque algo que es tan complejo tenemos que hacerlo sencillo y adecuado a su edad. Obviamente a un niño nosotros no le vamos a ir a decir al Kama Sutra o le vamos a hablar del Tantra, pero sí le podemos decir en las partes de su cuerpo, que nadie le toque, solamente mamá y papá pueden higienizarles, y mensajes concretos y directos. Esto justamente tiene que ver con lo que nos decía don Luis Carlos, para no crear conceptos erróneos. Y acá hay otro comentario: los adultos tienen miedo de hablar acerca del sexo con los hijos. Es verdad lo que dicen, que tiene mucho que ver la crianza de cada uno que tuvo. Definitivamente, ¿verdad? Totalmente. Y lo otro que tenemos que atender al hablar con respecto, o sea, hablar de sexualidad, de sexo con los niños, por un lado es el tema de atender la edad evolutiva en la que están. Si tienen una curiosidad, se responde a la curiosidad de forma honesta, lo que no quiere decir que yo le tenga que sobreinformar. ¿Qué quiere decir eso? Si me pregunto algo en particular sobre el genital, o me pregunto algo en particular sobre el amor, sobre el afecto, yo no voy a empezar a hablarle ya de tipo las relaciones sexuales, qué tipo de relaciones de pareja hay, poliamor, no sé qué, del transgénero. ¿Por qué? Porque no es lo que me estaba preguntando. Entonces, por un lado, la sobreinformación tampoco corresponde. Hay gente que me dice, yo le voy a decir todo ya de una, y para que nadie le miente, para que nadie le joda, pero tampoco es, o sea, nosotros tenemos que ir respondiendo según la necesidad del niño o la niña. Y lo otro es ir aclarando también. Generalmente, cuando es difícil el tema, se tiene que hablar del tema, que existen formas diversas de pensar, formas diversas de sentir, lo que no quiere decir que le vamos a presionar con toda la información. Y otra cosa, el tema de la estrategia, eso va a ir variando, no solamente por etapa evolutiva, sino con características. No es lo mismo enseñar en Quito, en Asunción, que en Ciudad del Este, ¿verdad? Es muy diferente. Y acá una pregunta interesante, nos dice doña Isabel Gaete: ¿cómo dar buena educación sexual a chicos y chicas con síndrome de Down? Acá, primero, qué genial que menciones el tema, porque estamos entrando en el área de discapacidad cognitiva, y que también a veces pueden tener acompañada una discapacidad física. Yo soy concreto y directo. Yo, por ejemplo, trabajo con personas con discapacidad física, a diferencia de María Rosa, que ella sí tiene más experiencia en personas con discapacidad cognitiva. No sé si tiene algunos tips en general. Sí, no, generalmente cuando trabajamos el tema, también se va abordando, se va identificando los conceptos que pueden ir manejando. Se habla de afecto, se habla de amor, se puede hablar de relaciones sexuales. En algún momento, puedo mencionarlo, tuvimos un trabajo muy interesante con la gente de Saraquí, también con los profesionales de Teletón, y ellos también podían pasar su experiencia. Por lo que nosotros pudimos ver, también manejan bastante bien. Se habla de la cuestión del respeto, de la intimidad, ¿verdad? Porque hay mucho temor también, como una vez habíamos hablado en los talleres. Discapacidad y sexualidad es un tabú sobre otro tabú, entonces hay que tener en cuenta que se habla de la misma forma, se es honesto, pero también se va identificando la necesidad del grupo a medida que se va hablando del tema. ¿Sí? Entonces sí hay formas de hacer educación sexual con personas con síndrome de Down, solo que exige una preparación, planificación, y las técnicas, si bien eso también implica toda una capacitación, pero se puede hacer. Acá doña Elena nos dice, Elena Galarza dice: vivir en pareja sin estar casados. Yo pues soy del viejazo, y si por ahí una de mis hijas me plantea esa situación, entiendo que los tiempos cambiaron, pero exacto, o sea, hoy en día una de las cosas que está cambiando es que, imagínense, estamos en cuarentena y la recomendación oficial es sexting y masturbación, cuando de verdad no estamos hablando de meses atrás. Semanas atrás se mencionaba masturbación en los medios de comunicación y era, ¿cómo vas a decir eso? Inclusive médico, infectólogo, gente que está que ahora tiene el micrófono, vamos a decirles, está recomendando, lo cual para nosotros que trabajamos en sexología es fantabuloso, ¿verdad? Porque a veces también cuando hacemos un posicionamiento en las redes, en los medios de comunicación, nosotros decimos, bueno, está esta generación, está la otra, pero tenemos que seguir manteniendo una postura. Y acá, como dice nomás doña Elena, bueno, yo soy el viejazo, doña, pero finalmente todos tenemos características diferentes y todos tenemos historias diferentes que van a influir en nuestra percepción sobre la sexualidad. Solamente para agregar algo sobre ese tema que también es importante, a veces nos desenfocamos un poco con el tema, es el hecho de que tenemos que apuntar al tema de vivir en relación a una sexualidad saludable. Prevención de abusos, prevención de violencia dentro de la relación de pareja a veces puede ser como un elemento más fuerte a trabajar con las hijas o con los hijos, ¿verdad? A considerar que puede ser mal visto o bien visto el hecho de que ella tenga pareja o que ella tenga relaciones sexuales, porque eso le pertenece a la intimidad del chico o la chica, ¿verdad? El niño, la niña, bueno, del adolescente o el adulto.
Entonces acá lo que tenemos que ver es llevar el foco hacia qué elementos podrían permitirnos a nosotros entender lo que es una sexualidad saludable. Exacto. Acá viene otro comentario: género y diversidad. ¿Cómo abordar el proceso de enseñanza en adolescentes teniendo en cuenta las ideas y conceptos traídos de la casa, que muchas veces son más que prejuicios? Y realmente, por más de que sea difícil, hay acá, imagínense, un salón de clases, a nosotros nos tocó mucho eso desde hace mucho tiempo. Yo le decía a doña María Rosa, si bien yo empecé haciendo educación sexual cuando tenía 17 años, ¿verdad? Y María Rosa siempre me decía, ay, no, yo sí tengo un par de años, pero técnicamente ella cumplió, supongo que puedo decir, más de la década haciendo educación sexual. Entonces, nos pasaron muchas cosas, muchísimas cosas, y ahí es que tenés que tener en cuenta. Está el chico que viene de una familia tradicional, mamá, papá, hermanos, o el chico que viene de una familia que no está compuesta por mamá y papá, o el chico que viene de un ambiente religioso, o el chico o la chica que viene de un ambiente ateo, agnóstico. O sea, todas esas características tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando damos los mensajes, también es considerar la diversidad de respuesta que vamos a tener. Si bien en un sentido general podemos decir la mayoría de la población paraguaya es católica, apostólica, romana, pero siempre van a haber una o dos o más, depende del grupo donde estemos, de personas que pueden pensar diferente, y hay que respetar eso. Entonces, independientemente de que sean prejuicios, es su historia de vida, es lo que tiene como información de primera mano en relación a sexualidad. Y por eso tenemos que volver a reforzar. De vuelta, se dan cuenta cómo siempre va a ir conectando todo el tema de, cuando se habla de prejuicios, el tema de prevenir situaciones de violencia. Uno puede no estar de acuerdo, sin embargo, no necesariamente por eso tiene que tener una conducta violenta hacia el otro. Entonces, lo que se remarca con los chicos es, aunque haya diferencia, la diferencia no es un habilitante para que yo le vea como inferior al otro, o por sobre todo para que yo no tenga una conducta violenta hacia el otro, porque es diferente a lo que yo creo o veo. ¿Sí? Exacto. Y siempre respetar. Respetar. Mi realidad es diferente a la realidad de otra persona, y lo que tratamos de ver es justamente encontrar puntos en donde podamos comunicarnos. Acá nos preguntaba sobre una experiencia que tienen, ¿por qué el ser humano tiene miedo a hablar del sexo? ¿A qué realmente tienen miedo? Y en realidad, generalmente hablar de sexo, la mayoría de las personas cuando, o sea, al principio habíamos mencionado, lo toman desde un contexto que puede ser chistoso, una broma. Generalmente cuando se habla de sexo está asociado al tema de los chistes verdes, pero también muchas de las veces cuando se habla de sexo, las personas creen que sí o sí tienen que exponer su intimidad. No necesariamente. Cuando se habla de sexo, justamente tiene que estar enmarcado en un contexto de respeto. Nosotros generalmente cuando empezamos los talleres solemos hacer algunos ejercicios para bajar la tensión de lo que implica hablar de sexo, ¿verdad? Y que permita que las personas se sientan cómodas también. Porque es incómodo, puede generar vergüenza, genera culpa, o muchas de las veces puede generar, incluso hay personas que no pasaban por experiencias sexuales y generan como una incomodidad, sentirse raros o incómodos con el tema. Por lo tanto, tiene un montón de factores por los cuales puede generar temor a hablar de sexo. Sin embargo, hay que garantizar que hablar de sexo no va a generar ningún tipo de malestar, porque si hay malas experiencias también. Sí, hay muchas malas experiencias, y a veces la gente, cuando dice, vamos a hacer ¿cómo dice? Educación sexual, dale, pene, y vos le ves que la persona se puso todo roja, ¿cómo vas a tener vergüenza de decir pene? O vagina, pero ¿qué es lo que tanto? Sí, tu vagina y tu ano. Y también eso es una forma muy agresiva de forzar una comunicación. Hablar de sexo no es que yo tenga que hablar de mi experiencia sexual. Es famoso, hay gente que dice que hace educación sexual y le obliga a la gente a tener que contar cómo fue su experiencia, qué es lo que le gusta más, qué no le gusta. Y eso no es educación sexual, gente. Eso es morbo el que está haciendo supuesta educación sexual. Y también, si una persona, a ustedes en algún momento les interesa capacitarse, hacer un proceso, si alguien le pregunta sobre su sexualidad, la persona puede preguntar lo que quiera, lo que le interese, pero no se trata de lo que pregunte, se trata de lo que ustedes, o sea, la persona que está adelante responda. Muchas veces a nosotros nos hicieron preguntas íntimas y nosotros tomamos la pregunta y aprovechamos un momento para educar sobre qué tiene que ver la vida íntima, ¿verdad? O para qué es importante saber si tengo pene, si tengo vagina, o la orientación sexual o mi actividad sexual. Si finalmente lo que estamos haciendo es educación en sexualidad, ¿verdad? Justamente uno de los derechos sexuales es el derecho a la intimidad, lo que quiere decir que yo decido qué comparto, no de lo que a mí me gusta o no me gusta del tema de sexualidad. Exacto. También, gente, con esto de que nosotros estamos haciendo este live y les decimos, bueno, ¿qué preguntas tienen ustedes? Se me fue todito ahí la palabra. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Pero acá otra vez don Luis nos dice, cualquier actividad sexual no define tu sexualidad. Definitivamente.
no cualquier actividad sexual. Hay personas que, por ejemplo, pueden tener, eso está estudiado, lo que se llama, por ejemplo, la homosexualidad pasajera, que se estudió mucho en personas que están en cuarteles o que están en cárceles, que tienen conductas sexuales con personas del mismo sexo, y sí, del mismo sexo, y después vos le preguntás, ¿y sos hetero o homo? Y te dice, yo soy hetero, pero su conducta sexual fue homosexual. Entonces, la orientación sexual es todo otro tema, a diferencia de la identidad sexual que recién estábamos mencionando. Totalmente. Las conductas sexuales, incluso a veces dentro del contexto de una relación de pareja, pueden experimentar cosas que están asociadas a categorías que tienen que ver con alguna orientación sexual en particular. Sin embargo, eso no define una orientación sexual. Exacto. Siempre y cuando no nos obliguen a hacer lo que no queramos, siempre y cuando lo que hagamos no nos genere malestar psicológico, sexual, físico. Ningún tipo de malestar. No debería. Algunos tips para hablar de diversidad sexual, orientación sexual y temas relacionados con los padres, sin crear ese choque que estuvieron mencionando. El tip sobre todo es, primero, generando espacio y ambiente, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Hola mamá, ¿qué pensás de la asexualidad? O sea, no, eso ya hace muy choque. Sin embargo, mira un poco salió esto en la tele, mira un poco salió esto de la película, o escuché esta noticia. Primero, generar el espacio y el contexto. Después, yo diría, empezar con las cuestiones más complejas, esta de diversidad sexual y todo lo que tiene que ver con orientación sexual. Porque las personas, si nosotros entramos sin tener un espacio de confianza o un espacio de seriedad para hablar de estos temas que son tan complejos, primero a lo mejor no lo toman en serio, ¿verdad? Y segundo, pueden usar como un espacio de burla. Así que primero generar el espacio, la oportunidad, y eso puede llevar unas cuantas películas, ahora que todo el mundo está viendo Netflix o cosas en redes sociales. Vos sabés que he visto esto, vos sabés que he visto aquello, y eso también es una forma de ir testeando si se puede o no se puede conversar. Porque si ustedes se dan cuenta que dicen, che, mamá, visto que hay, mamá, papá, visto que hay, ¿qué puede ser? En redes sociales, recomendaciones sobre el sexting, y la mamá o el papá dice, pero esa, ¿por qué esa yo no quiero escuchar? Y si ni de sexting estamos pudiendo hablar como de algo tan complejo que es orientación y diversidad, ¿entienden el punto? Entonces, también esos momentos de preguntas con lo que tenemos en el momento le van a servir a ustedes de termómetro. Y es repitiendo las veces. Una cosa que me sirve a mí trabajar, por ejemplo, con los papás en los talleres, cuando me toca trabajar con papás de chicos adolescentes, pues sobre todo hay un temor, ¿verdad? Es la cuestión de abordar, por un lado, ver también qué entienden ellos por esos conceptos que están relacionados a la orientación o a las conductas sexuales, pero también el hecho de que es sacar, por ejemplo, es decir, desde la psicología, desde la sexología, no es una patología, no es un trastorno, no es una enfermedad. Entonces te dicen, sí, pero en la iglesia, me digo, bueno, pero eso tiene que ver con otra cuestión y tiene que ver con la creencia y pueden creer que, pero desde la ciencia, desde la psicología, desde la sexología, no es una patología, no es una enfermedad, entonces no hay nada que curar ahí, ¿sí? Está. También, un tip para esto, para que les puede ser útil. Lastimosamente en Paraguay nosotros no tenemos un marco rector en educación sexual, pero sí tenemos el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, que lo desarrolló el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Nosotros, o sea, María Rosa y yo y todos los que estamos en ese, todos somos psicólogos formados en sexualidad, nuestro registro profesional es del Ministerio de Salud. Entonces nosotros cuando nos vamos a hacer educación sexual, nosotros decimos, el ente que me controla tiene un Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Entonces esa es nuestra sombrilla para trabajar aquí en Paraguay y les recomendamos que también puedan acceder a esos documentos que les van a servir como soporte del discurso o del posicionamiento que hagan, ¿sí? Acá nos dice... ¿Cómo se podría encarar una charla sobre sexualidad con unos padres rígidos y adolescentes con capacidades diferentes? Generalmente hay temores, se puede hacer un sondeo primero de qué temas les gustaría hablar con respecto a discapacidad y sexualidad, o qué temas les preocupa sobre el tema de sexualidad. Generalmente hay muchas preocupaciones, sobre todo va a estar muy enfocado probablemente en prevención de abuso. Generalmente un enganche o lo que más los papás suelen pedir es prevención de abuso. Entonces, desde ahí se puede abordar el tema desde conceptos básicos de que de sexualidad, que de salud sexual. Tenemos que plantear el tema porque también puede indicarle a los papás que los chicos tienen derecho a que justamente las decisiones que se tomen con respecto a ciertos elementos de no solamente su educación, sino incluso de toda su formación o su cuidado, tenga información veraz y científica sobre el tema de su sexualidad.
¿sí? Lo otro, sí, así como dice doña María Rosa, lo otro acá nos dice don Luis, gracias por la participación, don Luis. La diferencia en tiempos entre el hombre y la mujer durante el acto sexual son amplios y hay gente que no quiere hablar sobre ello o también sobre qué y cómo les gusta sus gustos. Sí, y eso hay que respetar. O sea, hay que respetar porque finalmente hacer educación sexual no implica que alguien sí o sí tenga que exponerse, ni tampoco nosotros exponerle a la persona. ¿Por qué nosotros cuando empezábamos el aire decíamos siempre que hacemos taller de educación sexual o cualquier tipo de taller, eso con la experiencia que tenemos, siempre vamos entre dos? ¿Por qué entre dos? Porque en el momento que hablamos de sexualidad en este país y en esta ciudad, y hasta ahí me voy a ir, es muy común que salgan los casos de abuso sexual. Entonces imagínense ustedes, estamos diciendo el clítoris, la vagina, el pene, y de repente alguien se recuerda a lo que le pasó, se quiebra en el momento. Entonces, por eso uno de nosotros se va y hace el soporte de esa persona que se quiebra. Así que no hay que forzar a que se hable del tema, hay que hablarlo con respeto, llamarle las cosas por su nombre, ¿verdad? Pero si la persona también no quiere hablar, no forzar. Y también nos pasa eso también a veces en los talleres que, no sé, pajarito, acango, tembo, gura, y todito, ya le todos los nombres nos cuentan. Entonces, si se quiere poner, bueno, también que se exponga siempre y cuando eso no implique literalmente una distorsión del concepto pedagógico del momento y del espacio, ¿verdad? Pero hay gente que a veces nosotros hablamos de, qué sé yo, métodos anticonceptivos y te empieza a contar lo que le pasó con el condón que una vez se quedó dentro de la vagina o que una vez, y eso puede exponerse y es contar, ¿verdad? Si bien como decía hace rato, no sé dónde está, ¿verdad? Pero decía hace rato alguien que muchas gracias a los amigos. También mientras tanto Ariel encuentra lo otro que quería recomendar. Muchas veces cuando nosotros hacemos alguna charla, alguna clase sobre educación sexual y queremos hablar sobre el tema del nombre correcto de las fases, esto de excitación, este periodo de deseo, el tiempo aproximado puede ayudarnos también a que los chicos entiendan que no tienen que ser superhombres y tener una erección por 30 minutos. Entonces, hablar de los tiempos puede ser importante siempre y cuando sea dentro de un contexto que corresponda. Cuando se habla de forma general, yo no le voy a identificar, no le voy a decir, a ver vos fulano, ¿cuánto tiempo duras con una erección? ¿O cuánto largas? ¿O cuánto tiempo? No, eso no se hace dentro de un contexto de educación sexual. Yo no le identifico a alguien y no le expongo con su información privada, ni por más que quiera compartir. Incluso a veces cuando se da esa situación de que alguien demasiado quiere contar su experiencia, porque en algo es súper... La persona que tiene sexo todo el tiempo, las experiencias sexuales, incluso también tengo que llevar la situación a un contexto de generalizar y no puntualizar o no tener a alguien todo el tiempo contando una experiencia personal sobre el tema. Sobre el tema. Y otra cosa, no es lo mismo hacer educación sexual y cómo hacemos el manejo de la información que obviamente cuando trabajamos en consultorio. O sea, en consultorio nosotros sí necesitamos saber lo que tiene que ver con el desempeño, sí necesitamos que nos hable cómo se siente, sí necesitamos saber su experiencia, pero ahí hay un contexto privado, protegido, de confidencialidad, que evidentemente es diferente, pero cuando estamos en nuestro rol de educadores sexuales, hay que respetar mucho esa intimidad. Y a veces hay personas, nosotros vimos, inclusive en Facebook Live o en Instagram Live, que las personas, que le pregunta al profesional sexólogo, no visto acá en Paraguay, pero de otros países, le empieza a preguntar, pero ¿qué tamaño es tu pene? Pero ¿cómo mide tu vagina? O sea, y de verdad nosotros ahí también reaccionamos de esta manera que está reaccionando Doña Pachi, ¿verdad? Porque, no, de verdad, ¿qué tiene que ver eso con el contexto educativo y con el contexto de aprendizaje que implica este espacio, ¿verdad? Pero son cosas que hacen a el contexto cultural, al modo que hay sobre sexualidad, y supongo que puedo ir comentando. De hecho también le voy invitando, pero algo que nos pasa a María Rosa y a mí es que a veces nos invitan en radio, televisión, en estos live también, y yo le decía a María Rosa que estoy en un live con doña Diana Frutos mañana a las 22 horas, y estábamos hablando de cómo se va a llamar, y era sex.g, ¿verdad? Sex.g, pero era para generar el momento y tipo la discusión. Dentro de todo, las conversaciones que se dan entre ella y yo, súper, si bien, vamos a decirle jocosas, pero en el marco del respeto, y también la gente que iba preguntando, algunos que se hacían los chistosos, otros sin embargo en el momento del chiste, vos también te das cuenta que es algo que necesitas saber, algo que de verdad, tipo, le está causando ansiedad.
Totalmente. Entonces tenemos que entender el contexto en el que se da también. El que va a ir respondiendo y el que quiere hacer educación sexual tiene que poder mantenerse justamente en ese contexto. Y en el momento que ve que la situación sale, empieza no sé, a llevarse hacia otro lado, morbo, prejuicio sobre otras personas, o inclusive la cuestión de exponerle a otras personas, entonces se puede hacer ahí un mar que separa la situación de supuesta educación en ese momento. Exacto. Y también siempre que hablamos de, eso todavía no mencionamos, hay una cosa diferente entre hacer activismo en educación sexual y hacer educación sexual. Ustedes habrán escuchado por ahí lo que es educación sexual integral, educación sexual y afectiva o educación sexual a secas, ¿verdad? Y evidentemente todos queremos que sea integral, ¿verdad? Todos queremos que sea con base científica. Pero hay muchas personas, lastimosamente, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, que cuando hablan de un proceso educativo, no es que están educando, están imponiendo. Y terminan haciendo lo que a veces critican, ¿verdad? Que lastimosamente el contexto religioso como el que vivimos, yo voy a hablar de mi experiencia, a veces nos obligaban que tenés que rezar, que tenés que hacer, y esto es un tipo así súper fundamentalista. Y hay personas que cuando se van a hacer, entre comillas, educación sexual, se convierten más en activistas que en educadores. Y también hay que diferenciar cómo nosotros le vamos a exigir a una persona que haga educación sexual cuando no tiene la experiencia o la formación. Y eso implica todo un proceso. Justamente teniendo en cuenta esto que me estaba mencionando Ariel, es la cuestión de mencionar que existen formas de educar que no son las que corresponden dentro de ese contexto. Por ejemplo, el de tratar de educar desde un elemento de miedo, ¿verdad? Hay gente que no, en algún momento nos tocaba hacer talleres y nos decíamos, no, una persona decir que no sé, si uno tiene relaciones sexuales antes de casarse, introduce cuestiones que tienen que ver con el tema de castigo. Esas situaciones son las que van a generar más adelante disfunciones sexuales o podrían generar disfunciones sexuales. Y nosotros sabemos porque nosotros trabajamos en el tema. Entonces, está como de teología el tema de una mala educación sexual restrictiva generadores de situaciones de disfunciones sexuales. Por eso les decía yo hace rato que tenemos que apuntar a hacerlo saludable. Y solamente un saludo, Patricia, un beso. Saludos, Pati. Pati, para los que nos están viendo, Patricia Aguilar, primero que yo empecé educación sexual gracias a ella cuando tenía 17 años y fue mi primera profesora en el tema de educación sexual. Hoy en día, supongo que puede ser doña Patricia, ella es asesora en VIH-Sida para el Fondo de Población de las Naciones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Paraguay. Y sé que sigue trabajando en temas relacionados a la temática. Muchísimas gracias, Pati, por vernos. Un beso, Cari. Cari también que nos saludaba. Aquí a doña Pachi. Me encanta este encuentro para desenfocar un poco solo tema COVID. Hace falta, definitivamente. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de sexo no es solo genitalidad, es aprender a ser responsables, a conocer nuestros cuerpos. Y eso sería maravilloso poder transmitir en mi caso a mi hijo. Totalmente, afectividad, es relaciones, son vínculos, es el hecho del respeto, la intimidad, la integridad misma de la persona, entonces la autonomía, todo eso está envuelto dentro del contexto de hablar de educación sexual. Pero no es solamente genitalidad, no es solamente muchas veces de relaciones sexuales. Ese es el temor que mucha gente tiene con respecto a escuchar la frase de educación sexual, que se va a enfocar absolutamente en el tema de... Tampoco está mal hablar del tema de los genitales, al contrario, nosotros hacemos prevención no solamente en cuanto a situaciones de relaciones sexuales, sino prevención en cuanto a higiene, por ejemplo, poder hablar, hay gente que es adulta y que no sabe que las mujeres orinan por el orificio de la uretra, creen que las mujeres orinan por la vagina, entonces cuando tienen relaciones sexuales orinan y chao posibilidad de embarazo, entonces, y eso nos pasa con adultos, no nos pasa solamente con chicos o con adolescentes. Y con los chicos que tienen acceso a internet o a la posibilidad de poder tomar información de los diferentes medios a través de internet, es la cuestión también de desmitificar un montón de cosas. Hay mucha información falsa, hay mucha información que lo que hace es exponerles justamente a situaciones de riesgo en cuanto a formas de protección, ¿verdad? Y es como por eso es importante también ir teniendo en cuenta la información que ya traen para poder ver qué vamos a modificar y qué no, que vamos a permitir que sea su propio aprendizaje. Su propio aprendizaje, pero también gente cuando hacemos esto de, bueno, educación sexual, y hay que hablar, definitivamente no es, así como estaba diciendo doña María Rosa, pero el momento que hablamos de sexo es una forma también de en ese sentido, de educar con el ejemplo.
sea, qué actitud yo tengo hacia la sexualidad, qué comportamiento yo tengo hacia la sexualidad. Y hay muchos papás, muchas mamás que a veces dicen, no, pero yo no le enseñé, yo le corté internet, ¿verdad? ¿Y de dónde lo que él sacó que así se lo trata a la mujer? Llega a su trabajo o ahora en cuarentena y lo único que hace es, fulana, cocíname, fulana, lava la ropa. Y él está bien, trabajando, pero también debería contribuir en la casa. Entonces, ¿qué está enseñando ahí? Expresiones de género que hacen como ese niño o esa niña le vea al rol de la mujer o al rol del hombre. Así que con el ejemplo también educamos gente. Eso no nos tenemos que olvidar. Y con el silencio también educamos. Si yo veo que alguien le está golpeando o le está maltratando, le está gritando a su pareja, me callo porque yo no me voy a meter, entonces yo con el silencio estoy diciendo, sí, eso es lo que corresponde, sí, le estoy mostrando a ya sea niños o a adolescentes, esa es la conducta que corresponde. Entonces también con el silencio estamos educando. Doña, antes de ir contigo... A mí un abrazo. Antes de ir contigo, a mí, solamente acá para compartir. Gracias, don Luis Carlos, gracias. Esto me hace recordar cuando un país nos dijo que la masturbación no iba a dar cáncer y por contradecirlo fue impulsado. Bueno, espero, supongo que puedo decir, don Luis Carlos, el médico infectólogo, espero que no haya afectado a tu formación y suerte que te dedicaste a la medicina. Esos videos que, dicho sea de paso, yo sé que todavía se siguen mostrando, yo también fui parte de que nos educaron con unos videos horrorosos con respecto al tema de prevención VIH, el tema de prevención de aborto, y que en realidad son catastróficos y son un abuso en realidad mostrar esos videos a los chicos, ¿verdad? Porque además de que está desvirtuado, es muy violento, son videos muy violentos. Sí, también siempre que hablamos de dónde hacemos educación sexual, recuerden que, o sea, obviamente si yo me voy en un contexto educativo que tiene un toque religioso, y bueno, va a enseñar desde su religión, ¿verdad? Eso tenemos que recordarnos también. Y aquí nos dice doña Arami, hagan más de esto, demasiado gusto de verles, aprende mucho y de paso digamos mucho el estrés por escuchar todo el tiempo sobre el coronavirus. Que dicho sea de paso, va a continuar la cuarentena, entonces gente, si bien tenemos que cuidarnos, ¿verdad? También es el hecho de como decía Ariel, en algún momento poder nutrirnos, la situación de lo sexual continúa, también nos vamos formando igual y es un espacio importante de compartir. De hecho, gente, este espacio nosotros lo vamos a mantener los viernes a las 21 horas y mientras le vamos comentando que se va a mantener los viernes a las 21 horas, es justamente seguir invitándoles para que ustedes, bueno, participen, estén, y si tienen más preguntas, le damos unos segunditos y para que vean de qué se trata este espacio. Y técnicamente, gente, por eso, tenemos que hablar, tenemos que conversar. Nosotros dijimos con María Rosa, el equipo de ESIS, hoy todos estamos conectados a través de internet, de WhatsApp, de correo electrónico. Vamos a estar viéndonos los viernes a las 21 horas en este espacio a través del Facebook de ESIS Web. Y en esencia es para justamente poder generar momentos, poder generar espacios de conversación, de aprendizaje. Les tenemos que ser honestos, o sea, nosotros decíamos, bueno, pero si hacemos, qué sé yo, a las 3 de la tarde, a las 10 o sábado, demasiado, a nosotros nos encanta, pero demasiado estamos teniendo trabajo en consultorio, no nos quejamos, estamos felices con que tenemos trabajo en consultorio, pero hoy, por ejemplo, terminamos la consulta, tenemos que hacer el Facebook Live, después era, Carola, no se está conectando y tal cosa, bueno, venimos y empezamos. Claro, pero en realidad nos encanta porque es una cita que podemos tener los viernes, ¿verdad? Y hablar del tema. También, como les había mencionado en algún momento, es algo que nos gusta mucho a Ariel y a mí. Entonces, compartir esto con ustedes es un placer realmente. Exacto. Y ahí nos escribe, doña Carola, sí, buenas noches, aprovechemos la cuarentena para educarnos leyendo los materiales que proporciona ESI. Justamente, Carola, como vos estás diciendo, una de las cosas que pueden hacer, si es que tienen tiempo, espacio, independientemente que esto nos puede tensionar un poco, pueden entrar en la página web de ESIS y el que les recomendamos en el live de hoy,
particularmente el live de hoy, es justamente el que tiene que ver con la educación para la sexualidad con base científica. Vuelvo a decir, es un documento de consenso creado en Madrid que tiene el aval de varias organizaciones que trabajan el tema, así que pueden directamente, es gratuito, descargarlo. Mientras nos van escribiendo, bueno, ahí nos saludan, gracias a todos. Acá nos dice don Rubén Darío, hablemos, llega un momento en que termina la conversación en la pareja y sin ayuda difícil de encontrar de vuelta la conversación. Sí, en realidad hay ciertos elementos que en el contexto de educación sexual se puede hablar del tema de comunicación, también en un contexto, ya cuando los conflictos son situaciones como más intensas, se tiene que pensar en la posibilidad de plantear situaciones relacionadas al tema de hacer terapia de pareja o un acompañamiento terapéutico, pero puede pasar que con el tema de tener, qué sé yo, ya sea consejería o ya sea educación sobre el tema de comunicación, puede mejorar un poco el tema de incorporar algunos elementos nuevos también dentro del contexto de la conversación en pareja. Eso implica práctica, gente. Implica práctica. Hay parejas que a veces nos preguntan a nosotros, che, pero ¿cómo vamos a hacer? Y es intentar, es empezar, si nunca se habló, empezar de cero también, ¿verdad? Y algunos inclusive casos que llegamos a tener de años de convivencia con hijos inclusive, y no se da la comunicación sobre temas de sexualidad, inclusive era el tema de relaciones sexuales con las luces apagadas, ¿verdad? Sí, en realidad también es el tema de tener en cuenta que se puede ir probando. A veces el tema de sexualidad pues es un tema muy difícil dentro de la relación de pareja, pero se tiene que probar con lo cotidiano. Por ejemplo, decirle a Ariel que se vaya a hacer después la cena, ¿verdad? Entonces se negocia, pero ir probando con lo cotidiano para después poder entrar en temas un poco más probablemente problemáticos como el tema de sexualidad o la sexualidad dentro de la relación. En sí mismo, sí. Bueno, doña Adriana nos pregunta sugerencias. Hola, Adri. Para las preguntas anónimas podrían usar la web curioscat.com, allí se puede preguntar de forma anónima. Saludos. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, estuvimos viendo. ¿Sabes cuál es el problemita con ese? Que nosotros no podíamos meter las preguntas dentro de lo que proyectamos. Entonces, por eso no pudimos hacer. Pero sí, estuvimos viendo opciones. Gracias, Adriana. 7 a 10 minutos los hombres contra los 20 más de la mujer para llegar al orgasmo y no frustrarse. Es la fisiología de la respuesta sexual, don. Cada cuerpo es diferente finalmente. Don Javier. Javier, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Sueños húmedos. Igual si son sueños secos, espero que tengas dulces sueños, ¿verdad? Gracias, doña Tesoro Martín. Muchas gracias, un abrazo. Profe, ¿tienen experiencia en trabajo de educación sexual con niños en situación de vulnerabilidad, víctimas de abuso, maltrato? Sí. Generalmente esta clase de situaciones se tienen que trabajar. ¿Se acuerdan cuando decíamos en algún momento que es formación previa? Incluso si el tema moviliza o si el tema nos asusta, primero tenemos que prepararnos para poder abordar. Lo otro es que cuando estamos hablando de situación de prevención de abuso, probablemente, como mencionaba Ariel, podemos estar exponiendo a chicos que en algún momento vayan a darnos señal de que hay situación de abuso. Cuando hay situación de abuso no hay de otra, se tiene que hacer una intervención. O sea, acuérdense que hay una implicancia legal, se tiene que denunciar, pero también hay que considerar la posibilidad de poder trabajar con ese niño y esa niña en un contexto terapéutico, ¿sí? Entonces son los elementos a tener en cuenta. No se puede hacer solamente educación sexual en ese aspecto cuando detectamos que hay situaciones de abuso. Exacto, es denunciar primero el tratamiento, segundo, y tercero, ver si se puede hacer educación sexual, porque hay veces que también hablar de sexualidad en niños o niñas o cualquier persona que fue víctima de una situación de abuso puede abrir la herida. Entonces, por eso es que hay que tener mucha capacitación y como les decíamos hace rato, traten de ir, o sea, si en algún momento lo quieren abordar, capacítense, pero siempre de a 2 personas, ¿verdad? Para que uno haga la contención si es que haga falta, ¿verdad? Igual nos preguntan también ahí, don Luis, cómo avivar la pasión. Don Luis, te prometo, proyectamos eso. Ah, sí, en algún momento habíamos conversado con Ariel justamente el tema de hablar de erotismo y situaciones relacionadas a cuestiones de pareja también. Tenemos creo que un par de viernes, todavía tenemos muchos más viernes juntos, entonces nos encanta también que puedan ir sacando situaciones que puedan ir como recomendando para ir hablando, ¿verdad? Y nada. Eso, y vamos a ir viendo, van a haber muchos temas. De hecho, al final del live de hoy van a ver el tema para el siguiente viernes.
Doña María Inés, saludazo. Una pregunta que siempre surge es cuándo es el momento de empezar a hablar sobre sexualidad con los niños. ¿Desde qué pregunta? Desde qué pregunta, yo sé que voy a manejar la respuesta ahí, pero es que genial que lo traes a colación porque eso tiene mucho miedo a las personas. Y hay que hablar de sexualidad desde el momento en que las personas, el niño pregunte o cuando la persona pregunte. Ese es el momento para empezar a generar información. Pero considerar que desde siempre te estamos educando con nuestro ejemplo. O sea, desde siempre. Hay que perder el miedo, ¿verdad? Ahora, otro de los temas, antes de que se nos vaya el tiempo, también con educación sexual, ¿viste? Recuerdan que le estábamos diciendo, bueno, la preparación, la formación, no es lo mismo la pedagogía que el activismo, el mensaje es educar, no imponer, considerar la peligrosidad que hay con el tema de situaciones de abuso sexual que se puedan detectar y también es importante que hablemos de educación sexual en el contexto de cuarentena. Hoy en día estamos nosotros hablando de que la educación sexual, o sea, la educación en general se haga por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, Instagram, todo lo que están recomendando ahora porque estamos en esta pandemia. Entonces, la educación sexual también se puede hacer en estos medios. Una de las cosas que nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a recomendar? El Facebook Live de ESIS. Más allá de eso, los materiales educativos, pero sobre todo que también se pueden entrar en páginas de YouTube, en sitios web, donde hay información técnica actualizada que les puede ser bastante útil. No solamente de otros países, inclusive aquí en Paraguay, y eso es una forma de hacer educación sexual con todo lo que está pasando. Así que este tema de la cuarentena no debería impedir que nosotros literalmente podamos hablar, conversar y mencionar lo que hace a la educación sexual. De hecho, una de las cosas que siempre decimos es, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, ahí está los datos de contacto de ESIS, ¿sí? El ESIS web, que es en nuestras redes sociales, el número de celular, el correo electrónico y también que pueden entrar a consejeriasexología.com/asesorate. Bastantes artículos para discutir estos temas y que también pueden ser una herramienta pedagógica para bajar de ahí directamente ahí, son todos gratuitos los artículos y socializarlo entre estudiantes y que se genere una conversación. Son conceptos complejos, pero preparados con literalmente la idea de que sea digerible o fácil de entender. A ver, otros comentarios. Yo no sé si vos en función a lo que es educación sexual con respecto a las nuevas tecnologías, ¿a vos te pasó algo? Y en realidad tiene que ver un poco con una cuestión de, una recomendación que quería hacer hace rato, que era justamente cuando se hace el tema de educación sexual y se tienen que utilizar imágenes, no se usa la foto de nadie, no se le pide la foto de nadie, porque eso finalmente termina siendo un elemento de, y si estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de, tiene una carátula nueva, bueno, pornografía infantil se le llamaba anteriormente. Entonces tenemos que atender eso, tenemos que tener bien contextualizada esa situación. Entonces lo recomendable es utilizar imágenes siempre dentro de un contexto, porque si yo fuera de contexto, ahora agarro, saco la imagen de una vagina y les empiezo a hablar de la vagina y el largo y el ancho y no sé qué, lo que sale y lo que no sale, y fuera de contexto es una situación de abuso o de acoso incluso podría verse. Entonces tenemos que tener en cuenta el tema de contextualizar, primero incluso mencionar, voy a usar unas imágenes, vamos a hablar sobre este tema, la función de estas imágenes va a ser que entendamos sobre, qué sé yo, las partes del cuerpo o del genital. Entonces hay que tener en cuenta, por eso le decíamos hace rato, la formación es crucial para el hecho de poder hacer esto de una forma responsable, de una forma ética. Y no es nomás que cualquiera debería hacer. No. Es como cualquier área en serio. Don, y la gente que nos va escribiendo, es que se nos va a ir el tiempo, pero sí queremos decirles esto. Técnicamente, gente, la educación sexual, la pedagogía en sexualidad, la didáctica en sexualidad es compleja, hay que trabajarla, hay que capacitarse para hacerlo y tenemos que verlo no solamente como una cuestión de derechos, sino como una cuestión de necesidad. ¿Para qué? Para que literalmente nosotros tengamos una salud sexual, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros como profesionales de salud,
sexual, pero también salud mental, perdón, siempre decimos que son necesarias para poder tener esto. Pero esos son los mensajes que queremos dejarles. Ya le dejamos nosotros los datos de contacto y dónde pueden entrar si quieren averiguar más datos sobre educación en sexualidad. De mi parte, gente, y gusto y interés estar con ustedes, pero yo me voy despidiendo. No sé si María Rosa va a tener algún mensaje. Sí, no, nada, por un lado es el tema de seguir actualizándonos, sigamos leyendo, utilicen los materiales, lean y a las órdenes si tienen preguntas o consultas al respecto. Un abrazo grande, vamos a estar viéndonos el viernes que viene, seguro, y después vamos a ir adelantando qué tema vamos a tener, ¿está bien? Cuídense mucho, quédense mucho, que nadie le obligue a hacer algo que no quieran hacer. Hasta el próximo viernes. Chao, chao.